Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muchachos, muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Qué gusto volver a estar con ustedes y poder otra vez compartir estas perlas de gloria, de bendición para todos ustedes y para toda la gente que se está metiendo a internet. Espero que en esta ocasión sí se metan más pastores, más líderes, más hermanos de todas las naciones, como siempre lo han hecho. El día de ayer en Reformadores tuvimos unas clases tremendas, de verdad, poderosas, a tal grado de que en menos de una hora se compartieron más de 100 veces a todo el mundo. Estuvieron compartiendo estas enseñanzas a más de a todo el mundo. ¿Qué les digo? Tuvimos un montón de comentarios de pastores, de mis pastores, de pastores ajenos al ministerio, hermanos que se están metiendo a ver las clases, y me da tanto gusto que hay ministerios que ven nuestras clases y las publican en sus páginas. Y nos llaman, nos escriben diciendo que todo lo que estamos compartiendo son verdades tan poderosas, hermano. Estamos fuera de los estudios de Saltillo, Coahuila, porque estamos viajando, estamos en Estado de México. Ciudad de México, perdón, en Ciudad de México. Yo siempre les digo que estoy aquí, me siento México. Dicen el DF y todo para mí es México. Estamos en la casa de unos hermanos que amamos muchísimo y vamos a transmitir las clases desde aquí. Así que pongan mucha atención a lo que vamos a estar compartiendo. Esta es la clase número 7 y 8. Es lo que vamos a estar compartiendo. Estamos hablando acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Pusimos un esquema en la pantalla donde dijimos que de Adán a la ley transcurrieron aproximadamente 2500 años. Por favor, estudiantes, pongan mucha atención a lo que les voy a estar diciendo, porque la base del Ministerio Impacto de Gracia se basa en las clases que les vamos a dar a continuación. Es nuestro fundamento. Hasta me estremezco, no sabes cuánto me estremezco saber qué poderosas clases te voy a estar impartiendo, porque a través de estar dándole la vuelta al mundo entero, Doris y yo con el ministerio nos hemos dado cuenta que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, aquellos que deberían de estar viviendo en libertad, viviendo la vida abundante que Jesucristo nos proveyó en la cruz del Calvario, son los que viven más en esclavitud, más esclavizados, con más cargas, tratando de hacer algo para ganarse el favor de Dios, tratando de portarse bien y guardar todo lo que alguien les dice que hagan, para que automáticamente cuando lo hagan se sienten como que ya calificaron para que Dios les dé. Es la gran mentira del diablo. La gran mentira del diablo. Y cuando yo digo esto, muchos que me están escuchando, que aún son ministros, se enojan conmigo porque me dicen, ¿y cómo? Y entonces no debemos de hacer nada. En la mañana tuve una plática con alguien que me estuvo haciendo todos esos comentarios y le dije, no tenemos absolutamente que hacer nada para ser aceptados por Dios. Esa es la gran mentira del diablo. Nosotros somos aceptos en Cristo Jesús. Y yo les digo, entonces, ¿para qué vino Cristo? Cuando nosotros no entendemos estas series que te voy a estar dando ahorita, vas a vivir como hijo de Dios tratando de hacer para que Dios te dé, y te vas a dar cuenta que por más que te esfuerzas, Dios como que se alejó de ti, como que Dios no te responde, como que te pones a orar y lo sientes muy lejos. ¿Cuántos han sentido así? De que le echan ganas, de que se esfuerzan, y sienten que como que Dios se aleja más de nosotros, como que menos está con nosotros. Yo me sentía así, hermano, me sentía frustrado en mis primeros años del ministerio, porque me enseñaron, es que tienes que hacer, te tienes que vestir, tienes que caminar, tienes que dejar de comer, tienes que dejar de hacer esto, y no bebas aquello, ni hagas esto, y entonces Dios se va a poner contento contigo. Y yo le eché tantas ganas a todo esto, hermano, que me sentía cada vez más frustrado, y a veces hasta me quería separar de la iglesia o de los hermanos, y decía, esto no funciona.
Esto es una rutina, esto es una religión nada más y hasta me cansé de estar haciendo esto porque siento como que Dios no me responde. Y lo que te voy a estar enseñando te va a dar libertad de todo eso para que vivas la vida en abundancia. Porque ahora no tenemos que hacer nada y es verdad. Aunque muchos se enojen, nosotros tenemos que poner la fe y la confianza en alguien que ya hizo a favor de nosotros. Y cuando dependemos de Él, nos abrazamos de Él, vivimos con Él, aunque nunca vayas a la iglesia, Dios te sigue amando igual como el que se la pasa adentro. Yo sé que esto es ofensivo para muchos controladores y manipuladores, legalistas, que les enseñan que tenemos que hacer para merecer, en vez de creer para recibir. La ley de Moisés sí era un sistema que tenías que hacer para merecer o recibir. Pero la ley de Cristo, que es lo que te voy a estar enseñando, el nuevo pacto, la verdad presente, no tienes que hacer para merecer, tienes que creer para recibir, porque el justo por la fe vivirá. Es lo que te voy a estar enseñando. Este es el fundamento del Ministerio Impacto de Gracia. Y lo que te voy a estar enseñando ahorita, lo voy a estar compartiendo en Chile, en Argentina, en Colombia, en España y en Italia. Esto que te voy a estar compartiendo a ti, prepárate y estúdialo. Anótalo todo porque esto se lo voy a estar compartiendo a líderes y pastores en todas partes del mundo. Y es lo que estoy compartiendo. Todo lo demás que te he estado predicando y enseñando son cosas muy padres y muy bonitas. Y algunos dicen, wow, qué revelación. Pero esto es algo que es el fundamento que tiene que ser tu fundamento para que nadie te mueva de la verdad presente que es Cristo Jesús. ¿Verdad, Doris? Así que, en el esquema que les di, y te digo, con esto, yo no ocupo ni estar viendo notas ni nada, porque es algo que tengo ya como un sello en mi corazón, y esta es mi base. Mira, en el esquema que les di, les dije que de Adán a Moisés transcurrieron aproximadamente 2500 años, y en esa etapa de tiempo había pecado en el mundo, sí había pecado en el mundo, pero la humanidad no sabía que era pecado. Así que hacían miles de cosas, porquerías y tonterías, y no sabían que era pecado. Y como Dios sabía que ellos no sabían, Dios no les tomaba el pecado en cuenta. Y ahí es donde muchos que creen que tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos dé o nos bendiga, les truena la cabeza y dicen, entonces, ¿todos ellos fueron salvos? Porque Dios no les tomaba el pecado en cuenta, pues vamos a estudiar un montón de cosas por ese lado. Porque Romanos capítulo 5, versículo 13, anótalo, porque quizás todo el examen se trate de esto. Romanos 5, 13 dice, pues antes de la ley, antes de Moisés, por 2500 años. Mira, y qué curioso que duró más la etapa en la que Dios no tomaba en cuenta el pecado, 2500 años. Y la ley solo duró 1500 años, duró menos. Si la voluntad de Dios hubiera sido la ley de Moisés, yo le pongo 4000 años, 5000 años o 10000 años. Nunca la quita. Nunca la quita. Pero la voluntad de Dios no es que nosotros tuviéramos la ley de los 10 mandamientos, de los 613 mandamientos escritos para vivir nuestra vida. No es la voluntad de Dios, nunca ha sido la voluntad de Dios para que nosotros vivamos bajo la ley. Es más, Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la ley. O sea, ¿cómo nos tendría la ley para que viniera a rescatarnos? Envió a su Hijo Jesucristo para cargar en él toda la maldición de la ley. ¿Cómo nos tendría la ley? Entonces, si la ley fuese buena para nosotros, ¿para qué enviaba a Jesús a morir? ¿Nos hubiera dejado ahí? Escúchame, con esto que te acabo de decir, algunos han agarrado los versículos para torcerlos. Y me han dicho, el hermano Ricardo Morfín dice que la ley no es buena.
¿Ves lo que te digo? No, la ley de Jehová es santa, justa, buena y perfecta. Es una ley espiritual. Pero como yo soy carnal, no puedo cumplir una ley santa, justa, buena y perfecta, porque la ley de Jehová es buena, pero mala para mí. ¿Por qué mala para mí? Porque yo soy incapaz de cumplir tanta bondad, tanta perfección. Yo no la puedo guardar. Así que se necesita, para poder guardar la ley de Jehová, que es santa, justa, buena y perfecta, necesita ser una persona que sea justa, buena, santa y perfecta. No sé si me veo ahí, pero así. Porque está tronando mucho, esta lucecita. Bueno. Ahora. Sí. Ok. Acabo de apagar un foco porque está como vibrando, ¿ok? Estamos en vivo. Y así. Fuera de los estudios. Y fuera de los estudios del Ministerio Impacto de Gracia. Así que, lápiz, libreta y Biblia en mano, por favor. Lo vuelvo a ratificar. Lápiz, ¿qué dije? Hojas, ¿qué más? Biblia en mano. Y vamos a corroborar las escrituras. Porque si no está escrito no sirve, aunque sea muy bonito y religioso y se escuche muy bonito, tiene que estar escrito en la palabra de Dios, ¿ok? Y vamos a ver ahora esos 1500 años. Me voy a detener en esos 1500 años de Moisés hasta la cruz. Te repito, no de Moisés hasta la venida de Jesús, porque ahí es donde muchos también se confunden. La ley fue desde Éxodo 20, donde Dios dio la ley a Moisés, hasta la cruz. Hasta ahí son los 1500 años, hermano. O sea, entiende que los 4 evangelios son parte de la ley y eso te dará una gran libertad. Porque algunos pensamos que la ley fue hasta Juan el Bautista y ya los 4 evangelios son parte de la gracia, y no es verdad. Jesucristo vivió en la etapa de la ley de Moisés. Jesucristo fue el gran maestro de la ley. Y si tuviera más tiempo en estas horas, te enseñaría unas 20 lecciones de todo esto. Pero vamos a ver. Quiero que vayas anotando todo lo que te voy a estar diciendo, ¿ok? 1500 años. Es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Cuál fue el propósito de la ley de Moisés? Y te vas a quedar choqueado tan solo de ver algunas cosas que tus engranes no van a encajar al principio con todo esto, ¿ok? Pero vas a ver, se va a poner muy, muy, muy bueno. Romanos capítulo 6, versículo 14. Uno de mis versículos bases. 1500 años de la ley. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está diciendo que ahora nosotros como hijos de Dios ya no vivimos bajo esos 1500 años. Ya no vivimos bajo la ley, donde tienes que hacer, tienes que portarte bien, y entre más ganas le eches, entonces Dios te da. Eso es ley. Cuando alguien nos obliga a hacer algo para merecer, las 5 palabritas que te di al principio de la lección, ¿verdad? En la revelación de su justicia que les dije. Sí, las probaron. ¿Cuál es la definición de la palabra ley? ¿Ven cómo acá estamos viendo todo eso ya? Ley, fuerza determinante que actúa en sentido único y obliga a la voluntad. Nos obligan a hacer algo. Eso es ley. Y Pablo dice, ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo no dice, vivimos bajo la ley y vivimos bajo la gracia. Pablo dice que no podemos combinar los dos. O vives en una o vives en otra. No es una combinación de ambas. La ley dice, pórtate bien, porque la ley bendice al bueno. La gracia dice, cree en Jesús
porque la fe bendice al malo. Qué tremendo, ¿no? Jesucristo mismo dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido por los santos, sino por los pecadores. Pero la ley no venía a bendecir o a rescatar a los malos ni a los pecadores. Los apedreaba y los lapidaba y los mataba. Y dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. ¿Cuántos viven bajo la gracia? Lo más triste es que muchos dicen amén, pero ni siquiera saben qué es vivir bajo la gracia. Tienen una noción de qué es la gracia, tienen una noción de qué es la ley. ¿Qué es? ¿Cómo saber si tú vives bajo la ley o vives bajo la gracia? Cuando estás haciendo cosas como para que Dios te vea y diga, ay, mira mi hijo cómo le echa ganas, lo voy a bendecir, es vivir bajo la ley. Pero cuando estás haciendo las mismas cosas y le estás echando ganas, no para que Dios te vea y te bendiga, sino porque ya has entendido que ya eres bendito por la sangre de Jesús y ahora presentas todas esas obras como un fruto de agradecimiento y no esperas que Dios haga nada por ti, sino que entiendes que Dios ya te dio todo. Eso es vivir bajo la gracia. Es más, cuando tú estás haciendo y haciendo y haciendo para que Dios te dé, Dios no te da por amor, porque Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Y Dios no te da porque si te diera de acuerdo a tus obras y tu buen comportamiento y a tus ganas que le pones, te pondría bajo la ley otra vez. Y bajo la ley mereces muerte, maldición y condenación, porque todas tus justicias, tus buenas obras, por muy buenas que sean, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero cuando pones fe en la obra de Jesucristo, en la obra perfecta de Jesucristo, y entonces ofreces tus obras como fruto de que ya eres salvo, todas tus buenas obras, por muy pequeñas que sean, son como un olor fragante delante de Dios. Porque ya la haces desde tu corazón, no desde una obligación de que tienes que hacer porque alguien te lo mandó. ¿Me estoy explicando, Doris? Ay. Gálatas 4. Vamos a Gálatas. Anota todas estas escrituras porque necesito que las estudies en casa otra vez. Mi hermano Dani, ¿cómo te va? Anda en el tráiler en Estados Unidos. Estas clases yo se las di a él hace como unas 20... ¿Cuántos años, Dani? Como unos 22 años. 22 años. Y cuando yo le di estas clases en el colegio, él era un legalista de primera, como todos lo fuimos en alguna ocasión. Y me dice que cuando yo le impartía las clases, le tronaba el cerebro. Pero han pasado 22 años y otra vez está retomando las clases y está con un fuego increíble, predicando la palabra. A todo mundo le habla de la gracia de Dios y decía, cuando tú me predicaste hace 22 años, como que mis engranes apenas comenzaban, pero hoy pasaron 22 años y ya lo entiendo. Me dice Dani. No importa el tiempo que te tardes, pero entiéndelo. Puede ser 1 año, pueden ser 2 años, puede ser 20 años, pero entiéndelo. Lo que ha transformado la vida de Doris y Ricardo y el Ministerio Impacto de Gracia es entender lo que ya tenemos y la verdad presentes. Y yo vivo una vida libre. Yo no tengo que hacer para que Dios me dé. Yo vivo una vida libre de todo juicio y toda condenación. Y ahora hago mucho más espontáneamente que a fuerzas. Gálatas 4:4. Mira, estamos hablando de esos 1500 años que duró la ley. ¿Cómo estarían todas esas personas bajo la ley que Jesucristo tuvo que venir a rescatarlos? ¿Para qué murió Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 1500 años. 1500 años. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley. Importantísimo ver esto. Jesucristo nació bajo la etapa de los 1500 años. Jesucristo nació bajo la ley de Moisés, donde él tenía también que cumplir los 10 mandamientos y los 613 mandamientos. Él nació en esa etapa para rescatarnos, dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué poderoso, hermano! Una vez que Jesucristo, ¿para qué llegó Jesucristo? Si leemos Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte, Jesús les dice, yo no he venido para abrogar la ley, no he venido para quitarla, ni quebrantarla, yo he venido para cumplirla. Y hay algunos hermanos del séptimo día, perdón, lo tengo que mencionar porque son los que más me han atacado con estas enseñanzas. Me han dicho, ¿ves? Si Jesucristo mismo vino a cumplir la ley, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos de cumplirla también? ¿No han entendido que el ser humano era incapaz de cumplirla? Por eso vino una carne perfecta en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y Jesús vino y cumplió toda la ley. Y cuando alguien cumplió toda la ley, entonces se hace merecedor del favor de Dios. El cielo se le abre, la bendición lo sigue, lo alcanza y lo persigue. Y Jesús fue el único que cumplió la ley. Y cuando él fue bautizado y cumplió toda justicia ahí en el río Jordán, entonces el cielo se abrió y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, el único en quien tengo contentamiento. La bendición es para él. Por eso él nos rescata. ¿Cómo? Cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, entonces él viene a morar dentro de mí y ahora ya no soy esclavo de la ley, sino hijo del Padre. Vino a rescatarnos de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué tremendo, ¿no? Ahora ya no soy esclavo. De los 1500 años, haz de cuenta que una poderosa mano me haga. Cuando esa gente que está esclavizada por 1500 años levanta los ojos y dice, estoy en maldición, estoy en depresión, no hay solución, merezco la muerte, pero allá está la cruz. Pongo los ojos en la cruz y le digo, sálvame. Y esa mano me saca de los 1500 años y me pone en una etapa llamada gracia. Me brinca. La cruz es la división. Me brinca y ya no vivo más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia ya no tengo que hacer para merecer, sino que me abrazo de mi Salvador y soy bendito con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Esto que estoy diciendo está poderoso, hermano. Jesús murió para rescatarnos de la ley. Y todavía algunos se quieren ir a la ley, a vivir bajo la ley. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Ahora vemos que Jesús agarra la ley de Moisés y la clava en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley de Moisés era un acta de muchos decretos, muchos mandamientos. Era como una carta grandotota que decía, esto me debes, esto está en contra tuya, no me has pagado esto, mira todo lo que me debes. Era una carta de 613 mandamientos que estaban en contra de nosotros, no estaban a favor de nosotros. La ley que Dios le dio a Moisés, Dios nunca dio a la ley para que el hombre la guardara. Ahí está otra de las grandes confusiones. Dios no le dio la ley a Moisés para que el hombre la guardara. Dios le dio la ley a Moisés
diciéndole al hombre, ándale, guarda todos esos mandamientos, porque sí aparecen muchas escrituras que dicen eso, pero Dios le dijo, guarda todos esos mandamientos para que te enteres, para que compruebes que eres incapaz de hacerlo, para que te veas tu ineficacia, tu inutilidad, tu pecaminosidad, y te des cuenta que eres inútil de guardarlos y levantes la mano por un Salvador. Pero Dios sabía que el hombre no podía guardar la ley de Moisés. Y sin embargo hoy se siguen predicando sermones acerca de guarda el sábado, guarda la alimentación y no comas ciertas cosas y no te vistas de cierta manera. Eso es ley de Moisés. ¿Cuántos quieren vivir bajo esa ley? ¿No te das cuenta que eso es bien cansado y matado y decepcionante y frustrado? Y la mayoría de esa gente vive con la cara triste y arrugada y con cara de limón porque no hay gozo en ellos. Pero donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay gozo y libertad, hermano. Y no está hablando de que dances y grites y corres ahora, sino que ahora entiendes desde tu corazón que soy libre. Las cadenas han sido rotas, las cargas han sido quitadas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Y aquí me puedo quedar horas enseñándote ese versículo, hermano. Déjame te digo, porque muchos han agarrado este versículo para decir que está hablando del diablo. Y agarró al diablo y le quitó el manto. Y sí aplica para el diablo, no digo que no, porque también lo destruyó ahí. Pero si tú lees el versículo 14, no está hablando del diablo, está hablando de la ley. Y está hablando de los principados y potestades, de las jerarquías, de los fariseos, de los sacerdotes, de los que tenían los grandes rangos en este tiempo. Porque ¿quién crucificó a Jesús en la cruz? No fue el diablo. No fue el diablo. Fueron los religiosos, los fariseos, los que mataron a Jesús. No gritaban, crucifíquenle. ¿A quién soltamos? ¿A este o a este? Suelten a Barrabás, pero a este crucifíquenle. El diablo no fue el que llevó a Jesús a la cruz. Fue la religiosidad que lo llevó. El diablo, es más, sabía el diablo que si moría en la cruz, el diablo iba a ser derrotado. Así que quería matarlo cuando nació, quería matarlo en el pináculo del templo, pero no quería que muriera en la cruz. Y hasta con Pedro fue y le dijo, Señor, que no mueras de esta manera. Se le metió el diablo para decirle, no mueras de esta manera, porque el diablo sabía que si moría en la cruz traería redención a toda la humanidad. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no sabes a qué he venido yo a la tierra. ¡Qué tremendo! Una vez yo escuché a alguien que dijo, no, el diablo cuando Jesús murió creyó que ya había ganado y estaba muy feliz. Claro que no, él sabía que su peor momento había llegado. Su peor momento había llegado. Justo esos 3 días que Jesús fue al centro de la tierra y predicó y sacó las almas, hizo y deshizo. El diablo sabía que ahí estaba su derrota. ¿Sí? Él no, es que ni se esperaba que iba a resucitar. Por favor, si desde el Edén ya sabía. Dios se lo dijo. Sí. Claro. Y el versículo 15 lo enlazas con el 14 y con el 16, para que veas como que no está loco Pablo. No está hablando de la ley, del diablo y la ley. No, está hablando una secuencia. Está diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, esto es la ley, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no hay más quien te ordene que tienes que hacer cosas para que Dios esté contento contigo. ¿Por qué? Porque les quitó el poder, la autoridad, el dominio y el control a los mismos líderes religiosos para que ya no enseñaran eso. ¿Qué? Lo dice el 16, mira. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya no ese es el mensaje.
Los líderes ya no tienen que estar predicando ese mensaje. Ay, ya no comas esto, ya no te vistas así y ya no camines de esta manera. Guarda el sábado. Ya no estamos bajo los 1500 años, hermanos. Somos libres por alguien que murió en la cruz. Agarró los 613 mandamientos y los clavó en la cruz como diciendo, yo fui el único que los cumplí los 613. Me los llevo conmigo. Qué tremendo, ¿no? Lo alcanzamos a ver, hermano. Tú eres libre de la ley. Siéntete cuando tú entiendas que no tienes que hacer nada, que ya eres amado sin hacer ni una buena obra, que eres totalmente amado, vas a comenzar a vivir la vida cristiana al 100% y la bendición de Jehová te vas a alcanzar y perseguir. Y entonces tu vida va a ir en aumento todos los días. Entre menos hagas, es más bien, entre no hagas nada, sino que confíes en la obra perfecta que alguien hizo, tu vida va a ir en aumento. Y te vas a dar cuenta que cuando te enamores de ese perfecto, vas a comenzar a vivir una vida en santidad a tu máxima potencia, sin esforzarte. Así es. Va a ser tu naturaleza. Y vas a ver que no vas a ocupar que ni un líder, ni un pastor, ni un apóstol, ni nadie te diga, hazlo y mira, tienes. No, debes de hacerlo y debes de vestirte yo no debo nada. Él pagó toda mi cuenta. Y cuando yo pongo la mirada en el autor y consumador de mi fe y lo veo a él todos los días y le digo, gracias por todo lo que hiciste. Gracias porque me rescataste del que tengo y debo de hacer para que Dios me dé, porque nunca me daba, porque yo por naturaleza soy malo. Gracias, Jesús, porque me rescataste y vivo con él. Me olvido de lo malo porque veo al bueno. Y por naturaleza comienzo a reflejar lo bueno de ese bueno que está en la cruz del Calvario a favor mío. Que estaba porque resucitó. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual era una sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Los 1500 años pasaron por Cristo Jesús. Y ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Está tremendo lo que te estoy diciendo, hermano. Voy a leer un versículo más. Gálatas capítulo 3. Para eso murió Jesús. Murió para rescatarnos de la ley. Murió y clavó los mandamientos que nos eran contrarios. Estaban en contra de nosotros. La ley de Moisés no fue dada para bendecirnos. Porque algunos piensan, guarda la ley de Moisés porque en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos han escuchado eso? Qué tristeza, hermano. Y sí, si hablas de ese tiempo, ¿sí? ¿no? Considerando lo que vimos que está dividido, todo lo que vimos en espíritu, alma y cuerpo, que la Biblia está dividida, la dispensación del Espíritu Santo, todo eso, sí, la bendición está en la obediencia, sí, en la dispensación de la ley, pero no estamos ahí. Ya no estamos ahí. Que queramos que funcione así, si ya no estamos ahí. Es como esa gente que no entiende que el mundo ahorita ya es digital. Y todavía dicen, ay, es que antes era mejor. Yo qué sé, ¿no? Los dibujos o lo que sea. Bueno, ya no estamos en esa época. Nuestros hijos jamás van a regresar a andar en la calle jugando canicas, Ya no estamos en esa época. Hay que sacar lo mejor de esta época. Sí. Entonces, no vamos a regresar a esa época. No vamos a regresar. Aunque la extrañemos, digo que no hay nada que extrañar. En este caso, no hay nada que extrañar porque nosotros estamos en lo mejor. Sí. Entonces, qué ganas de estar buscando cosas en otra época. Pero bueno, la gente que dice eso es como agarra la Biblia como un todo y entonces dice, es que aquí dice, vaya lo que les conviene. Y se regresan otra vez. Dice, y Pablo está diciendo en Colosenses que acabamos de leer, ¿por qué se regresan otra vez a las sombras? A los tipos. Todo eso era una sombra. Y en su tiempo estuvo correcto. Pero el cuerpo es de Cristo. Abraza a Cristo y no te regreses a las sombras. La sombra no te bendice. La sombra no te prospera. La sombra no te hace vivir la vida en abundancia. Cristo te hace vivir la vida en abundancia. Y entonces, hermano, estoy en Cristo, pero volteo para atrás para hacer Isaías, para hacer Deuteronomio, No, todo aquello era una sombra. Ahora tenemos una verdad presente, hermano, por la sangre del Cordero. Tan difícil de entenderlo. La mejor época. Estamos en la mejor época. La mejor etapa de todas las etapas. Y dice, mira,
Hablando de los 1500 años, ponme mucha atención. Yo te quiero dar libertad en tu cabeza, no libertinaje, como algunos lo agarran como libertinaje. Porque Pablo cuando enseñó eso, algunos dijeron, ay, entonces soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, de ninguna manera. Pero hay algunos que lo van a agarrar como libertinaje, pero otros lo van a agarrar como libertad, que es bien diferente. Y yo lo agarro como libertad. Si tú ves a alguien que agarra todo esto como libertinaje, apártate de él, aléjate de él, porque está pisoteando la sangre de Cristo Jesús y no ha entendido la salvación. Corre por tu vida. Escapa por tu vida. Hay algunos que lo van a agarrar como libertinaje, correcto, afirmativo. Hay muchos que lo van a agarrar como libertinaje. Entonces no predicamos la libertad porque algunos lo van a agarrar como libertinaje. De ninguna manera. Seguiremos predicando la revolución de la gracia. Seguiremos predicando que Jesucristo nos hizo libres de la ley, aunque algunos lo malinterpreten. Es más, si algunos no te malinterpretan el mensaje, es que no estás predicando la gracia. Totalmente. Pero si alguien te hace una pregunta a ti y te dice, entonces, ¿puedo hacer lo que sea y no pasa nada? Estás predicando la gracia correctamente ya. Correcto. Si nunca levantas esas preguntas, sigues predicando la ley. A Pablo en Romanos 3:8, Gálatas 6:15, Romanos 6:16, le hicieron esas preguntas. Pablo anda diciendo que pequemos, que hagamos males para que la gracia abunde. Y Pablo dice, ¿cuándo les dije que hicieran eso? Imagínate que hagamos males para que vengan bienes. Lo leemos tan fácil. ¿Sí? Pero ¿quién te anda preguntando a ti? Por ejemplo, a nosotros sí nos lo preguntan, es el pan diario de nuestra vida. A nosotros nos preguntan todos los días. En la mañana me llamó otro pastor. Todos los días. Entonces, si a ustedes estudiantes no les están preguntando, oye, entonces me puedo portar mal y todo está bien, jamás han predicado la gracia en su vida. Es más, si ustedes como estudiantes nunca se lo han preguntado, No están poniendo atención. no han conocido la gracia de Dios. Si ustedes nunca, si esas preguntas no resaltan en su cabeza, al decir, mira lo que me está enseñando Ricardo, entonces puedo hacer lo que sea y no pasa nada. Si no levanto esas preguntas con ustedes, no estoy predicando la gracia de Dios. Pero si ya levanté esas dudas y preguntas, estoy predicando la gracia de Dios. Y tus engranes están comenzando a funcionar y vas a ver que tarde o temprano van a hacer un clic y vas a decir, ay, por eso me decía, y ahora vivo una vida diferente, y ahora veo a todos y digo, los amo, y vivo una vida en abundancia, porque ya no estamos tratando de hacer para quedar bien con la gente, sino que hacemos porque es mi naturaleza de la gente nueva que tengo adentro, que es Cristo Jesús. Bueno, por los 1500 años, Jesús murió para redimirnos. Jesús crucificó y clavó el acta de los decretos en la cruz. ¿Será importante entenderlo? Y luego dice en Gálatas 3:10, mira, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermano, si no tenemos revelación de esto, si tú quieres vivir bajo los 1500 años, algunos dicen, pero es que ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia, pero no has entendido que si vives bajo la gracia con una mentalidad legalista, te estás encajonando otra vez a la ley. Aunque digas, vivo bajo la gracia, soy salvo por Jesús, pero tienes la mentalidad arcaica, antiguo testamentaria, mosaica, legalista, vas a vivir condenado y juzgando a todo el mundo, aunque vivas bajo la gracia. Y dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú le echas muchas ganas, si tú te portas muy bien, si diezmas todo el tiempo, si vas a la iglesia, aunque tengas 3 reuniones, pero si lo estás haciendo con una mentalidad de que mira Dios todo lo que hago, mereces maldición, aunque vivas bajo la gracia. Exacto, es bien fácil revelar a un legalista. Simplemente dile, mira, Dios me ama a mí, aunque no haga nada, igual que a ti, que hagas todo. Si se infarta, es un legalista. Si te dice, claro, pero tengo el placer de hacer las cosas. Es diferente. Es entendido la gracia. Has entendido la gracia. Claro, cuando una persona ha entendido la gracia, ya no anda criticando al que hace menos.
porque sabe que Dios nos ama no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo Jesús. ¿Me explico? Pero una persona que dice que vive bajo la gracia, pero anda criticando a todos los demás por lo que andan haciendo, eres un legalista. Porque te andas comparando con tus hermanos, en vez de compararte con Cristo. Y cuando entiendes el significado de la gracia, vives una vida en paz con todos, vives una vida tranquila con todos y dejas que los demás vivan su vida como la quieran vivir y tú vas a aprender a vivir la tuya. Claro. Qué tremendo, hermano, lo que te estoy diciendo, ¿eh? Parece nada, pero es bien fácil determinar un legalista. Sí. Aunque diga que vive bajo la gracia y aunque diga lo que sea, tenemos un dicho que es decir, solo pícale las costillas. Sí. Si brincas que está vivo. Nada más. Así es, hermano. Y sigo leyendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, donde dice que sí, Dios bendice. En la etapa de los 1500 años, Dios bendice al que cumpla todos los mandamientos. Pero Dios nunca dio los mandamientos para bendecir a la nación, sino que le dijo, mira, el que los cumpla todos va a ser bendecido. Pero la ley nunca fue dada sabiendo Dios de antemano que el hombre era incapaz de cumplirla. Tú y yo no tenemos que hacer nada para recibir bendición, ni siquiera obedecerle a Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque muchos dicen, en la obediencia está la bendición. Mentira. Escúchame. Tú no tienes que obedecer a Dios para que te bendiga. Romanos 5:19 dice que somos bendecidos por la perfecta obediencia de Jesús. Y ahí sí, en la obediencia está la bendición. ¿Pero en cuál obediencia? ¿En la tuya o en la de Jesús? En la de Jesús. En la de Jesús. Así que, ¿cuántos quisieran recibir la bendición de Dios por su obediencia? No. ¿Crees que recibirías la bendición de Dios por tu obediencia o la maldición? ¿Qué ganarías? La maldición. Y estamos todos en bancarrota. Por eso yo mejor pongo fe en la perfecta obediencia de Jesucristo. Y Él obedeció perfectamente. Y hay un canto muy bonito que dice, fue su obediencia total la que me justificó. Fue su obediencia total la que me llevó hasta los brazos del Padre. Fue su obediencia. Y yo no dependo ni confío en mi obediencia, sino en su obediencia. Y en Él somos benditos, hermano. Por favor, no te encajones en que en tu obediencia está la bendición, por favor. En tu obediencia no hay nada. No. Ni en la mía. En la obediencia de Cristo está todo. Y en Él estamos seguros. Yo espero que de verdad te estés libertando de tantas cargas que nos han puesto en la espalda por tanto tiempo. Que te sientas tan libre como para decir, entonces me puedo quedar sentado y Dios me sigue amando totalmente. Es más, cuando te quedas sentado, descansas y reposas en Él. Es más, cuando te quedas sentado sin hacer nada y le vas a decir, entonces ya no voy a hacer nada. ¿Y ahora qué? Dios te va a decir, gracias por dejarme hacer ahora a mí a tu favor. Estabas tan ocupado haciendo que nunca me dejaste hacer nada. Pero cuando entienden la gracia y dicen, me siento, papá. Y papá te dice, siéntate y ve la salvación tan grande que voy a hacer. Siéntate y disfrute la caminata. Siéntate y disfruta tu vida. Siéntate y disfruta el recorrido cristiano. Porque la vida cristiana no es para vivir frustrados tratando de hacer, sino disfrutar la vida cristiana entendiendo que alguien lo hizo a favor de nosotros y ya somos más que victoriosos, hermano. ¡Wow! Yo estoy emocionado. Esta es mi base y mi fundamento y espero que lo sea para ti. Claro que algunos la van a agarrar como libertinaje. Claro. Pablo lo sabía. Pedro lo sabía. Y ahorita te lo voy a enseñar. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
maldición. Pero ya no vivimos bajo la ley. Es lo bueno lo que nos está enseñando Pablo. Todas las cartas de Pablo, menos Efesios, ¿ok? Todas las cartas de Pablo hablan que Cristo nos rescató de la ley. Cristo murió para sacarnos de la ley, que ya no estamos bajo la ley. Todas las cartas de Pablo tienen la revelación de la verdad presente de lo que hizo Cristo por nosotros. Acuérdate que bajo la ley está Cristo concentrado. En el nuevo pacto está Cristo revelado. Y si quieres, y la ley tenía códigos escritos que se tenían que cumplir. Es como, yo les digo, es como cuando vas a un cajero automático a sacar dinero. ¿Cuántos se han ido a un cajero automático? Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley tenías que meter la tarjeta al cajero para que Dios te diera bendiciones. Y el código y el NIP que metías era mi obediencia, mis buenas obras, mi conducta. Y Dios decía, el NIP está equivocado. Es que ya un 3% de obediencia, un 5% de obediencia, y decía, mereces maldición. Tienes que guardar los 613 mandamientos. Y por medio del NIP, del cajero, de la ley, merecíamos todo maldición, maldición, maldición y maldición. Pero Jesucristo viene y nos traslada a la gracia. Y Pablo dice, ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tienen un cajero nuevo, con un código nuevo. Y ahora bajo la gracia tienes que meter tu tarjeta con el nuevo NIP que dice, por la obediencia de Jesús, por la confianza en Cristo Jesús, y toda la bendición de Dios cae y me alcanza y me persigue. Pero en el cajero nuevo algunos tienen la mente y se trajeron la tarjeta del cajero antiguo. Y lo meten en la gracia, en el cajero de la gracia, y dicen, por mi obediencia, por mis ayunos, por mi buen comportamiento, bendición. Y dice Dios, ¿no has entendido que Cristo te rescató ya de acá y te trajiste el cajero antiguo otra vez y la tarjeta antigua otra vez? Con el mismo pensamiento arcaico, legalista y de la ley. Y dice, no te puedo, ¿quieres algo basado en tu antiguo cajero? Te voy a dar ley y muerte. Pero Dios no te mata ni nada porque sabe que ya eres salvo por la gracia de Dios, pero con una mentalidad tonta, cerrada, con el velo todavía aquí, que no has entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Estamos entendiendo algo, hermano? Porque yo estoy súper emocionado y es verdad que me puedo quedar aquí. ¿Cuántas horas? 380 horas, dice Doris. Y sigue leyendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas, maldito. ¿Quieres seguir viviendo bajo la ley? Hermanos, que ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Pues quita la mentalidad de legalista de tu cabeza de que tienes que hacer para ti primero y después se los vas a quitar el yugo a los demás. Porque si tú crees que tienes que hacer para merecer, le vas a decir a toda la demás gente es que tienen que hacer para merecer y vas a meterlos en condenación y muerte a toda tu congregación. Más si eres pastor o líder. Exacto. Cualquiera que esté bajo de ti. Sí, y algunos dicen, ay, pero no les dé la libertad. Parecen caballos desbocados que nada más les quiere decir que son libres y se van a ir como caballos desbocados a hacer lo que sea. Hermano, nada más lejos de la verdad. Pablo dice, porque el pecado ya no se va a enseñorear de ti, porque ya no vives bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, cuando vives bajo la ley, la gente vive más en pecado. Es lo que dice Pablo. Pero la gracia te da la libertad del pecado, porque el amor de Dios nos enseña a vivir en santidad, entendiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si no lo entiendes, por más de que te digan, vive en santidad, pórtate bien, échale ganas. ¿Cuántos saben que saliendo del lugar de donde escuchaste eso, vas a vivir como el diablo? Porque no has entendido. Pero el entendimiento te hace vivir
como hijo de Dios en cualquier lugar que estés. Así es. Y versículo 11. Y que por la ley, otra vez, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es evidente, pero para muchos no es evidente. Muchos no es evidente. La ley no va a justificar a ningún ser humano. Y dice Pablo, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Lo entendimos? Nosotros ahora vivimos por la fe. Por creer. No por hacer, para merecer, sino por fe. El justo vivirá. Y yo vivo poniendo fe en alguien que luchó, me rescató, peleó y pagó el precio para rescatarme de la ley y meterme a la gracia. Y cuando me mete a la gracia digo, descanso. Soy libre para disfrutar la vida cristiana. Escúchame, porque termino esta hora diciéndote, muchos sufren la vida cristiana, mientras otros disfrutamos la vida cristiana. Muchos viven frustrados tratando de hacer. Muchos viven frustrados tratando de ser cristianos. Muchos vivimos la vida cristiana sabiendo que ya somos hijos de Dios. Yo me siento, yo no tengo que esforzarme para ser cristiano. Yo soy cristiano ya por Cristo que vive en mí. Mis obras no me hacen cristiano. Cristo me hace cristiano, si lo pongo de esa manera. Y mis obras son el fruto de la naturaleza nueva que tengo. Deja de esforzarte para producir manzanas y date cuenta que tienes un árbol nuevo. Escúchame, los mensajes hoy en día son: produce buenos frutos, pórtate bien, haz esto. Y si tienes una manzana podrida, dicen, corta la manzana para que salga otra manzana nueva. No es cortar los frutos prohibidos o los frutos podridos. Si cortas un fruto podrido, va a volver a salir otro fruto podrido. Porque lo importante no es cambiar tus obras, es cambiar la raíz. Cuando cambias la raíz que está podrida y pones una raíz buena, justa, santa y perfecta, entonces el fruto va a ser bueno. Pero nos hemos enfocado tanto en las obras externas que se nos ha olvidado que la vida cristiana viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Algunos me han enseñado, a mí me enseñaban y me decían, pórtate bien, haz cosas buenas, vive en santidad y entonces serás cristiano. Entonces serás hijo de Dios. No, yo soy hijo de Dios porque tengo a Jesús dentro de mí. Mi naturaleza pecaminosa fue desarraigada. Tengo una nueva naturaleza. Y cuando yo me veo a mí mismo como hijo de Dios, cuando me veo como nueva criatura, cuando me veo como lo que soy, entonces por naturaleza salen buenos frutos. Pero cuando me estoy enfocando en hacer y en hacer y en hacer, voy a quedar frustrado, cansado y traumado. Porque por más que me esfuerce, siempre la voy a regar. Y siempre la vas a regar. Así que di, siempre la riego. Siempre fallo. Pero hay alguien que nunca falla y que nunca la riega y vive dentro de mí. Y yo soy santo por él. Y cuando te comiences a ver, Proverbios 23:7, cuando te comiences a ver como lo que ya eres y a creer lo que ya eres, entonces tu vida de frutos y obras y actividades van a cambiar de acuerdo a tu naturaleza nueva sin esforzarte. Sin esforzarte. Qué tremendo eso. ¿Sí? ¿Verdad, Doris? Sin esforzarte. Como yo siempre les digo, si no estás disfrutando el ministerio, no es ahí. Sí. No es ahí, porque ahorita no estamos en la etapa de que tienes que sacrificarte y eres un sacrificio vivo de alabanza y eres el esclavo por amor y eres, esas cosas ya no existen. Tu identidad es de hijo
y tienes que vivir como hijo, obedeciendo, haciendo, administrando, llevando, sí, muchísimo más, porque la herencia es tuya. Como hijo, identidad de hijo, no esperando que el padre dame y dame y dame. Pues no eres el hijo pródigo. ¿No? Ya no eres el hijo pródigo, lo eras, pero ya no eres. Ahora es, soy dueño de todo, estoy aquí, voy a ser de bendición. Sí. ¿A quién voy a bendecir? ¿En dónde voy a crecer? ¿Dónde voy a dar fruto? ¿Quién necesita saber del amor de Dios? En lugar de estar metidos en cuatro paredes sentados esperando a que me dejen cantar. Ay, a que ya no pueda yo limpiar la iglesia, sino que ahora ya me dejen, me suelten el micrófono. Cómprese un micrófono y váyase a la plaza si lo que quiere es hablar en el micrófono. Ahora, si tantas ganas tiene de estar adelante, hágase su iglesia. Avientes el compromiso. Ah, no, quieren toda la luz. No, que el pastor se encargue del compromiso. No, que se encarguen del compromiso. Con el compromiso vienen responsabilidades. Claro. Pero son por amor, ya no es por obligación. Porque ahora somos hijos libertados de aquella ley que nos oprimía. Sí. Pero libres. Pero libres. Y vamos a estar, ya se está levantando una revolución de la gracia de Dios por todo el mundo. Cuando yo comencé hace 28 años a predicar, todos me acusaban, todos me tachaban, todos me ponían así como Ricardo, cancelado, listo para ser demolido. Todos los pastores me ponían eso. Hoy, algunos que me acusaron, algunos que me condenaron, algunos que desde la radio me decían un montón de cosas, se convirtieron en mis amigos y trabajamos en el ministerio de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque se está levantando una revolución de la gracia de Dios. Y el nuevo libro que estoy sacando de Gálatas lleva el título Rescatando a los cristianos de las garras del legalismo. Y está tremendo este libro, hermano. Está poderoso. Así que ya no eres esclavo. Eres hijo. Eres hijo. Ya no estás para estar durmiendo en el cuartito de los esclavos. El rey te ha dicho, ya no eres esclavo. Vente al cuarto de hijo. Vas a comer como cualquiera de mis hijos. Y te vas a sentar a la mesa. Ahí está el problema. Duramos tantos años como esclavo que no sabemos cómo vivir en libertad. No sabemos cómo vivir como hijos. Y nos ponen toda la mesa llena de manjares. Y decimos, ¿será mío? ¿Lo puedo tocar? Porque ya nada más me daban frijolitos. Aquí me pusieron un gran manjar con todo. Y el rey te dice, come como cualquiera de mis hijos. Siéntate a la mesa y disfruta. Pero como hemos vivido con esclavitud, con una mentalidad de esclavos por tanto tiempo, me dijeron, tienes que hacer para que Dios te dé con mentalidad de esclavo. Y ahora me siento y me dice, te voy a dar porque te amo, porque eres mi hijo. Y no sabemos ahora cómo reaccionar a ese amor. No sabemos si lo agarro o no lo agarro, y luego comemos y decimos, ¿y ahora qué hago para pagarte? Con todo lo que hiciste, cállate, siéntate y come y disfruta. ¿Tienes el dinero suficiente para pagarle? No, entonces nada más di, gracias por sentarme a la mesa. 5 minutos regresamos.